Bien, entonces, bienvenidos a la primera clase de la segunda unidad, ¿verdad? Sí. Estos son los temas propuestos que vamos a estudiar en esta segunda unidad. Les decía que vamos a utilizar todo el conocimiento que adquirieron en la primera unidad, que es de un transformador monofásico, lo vamos a extender y ahora vamos a estudiar transformadores trifásicos. Vamos a ver sistema por unidad, una conexión especial en transformadores trifásicos que se llama delta abierto, y vamos a terminar con grupo vectorial y transformadores en paralelo, ¿sí? Entonces estos son los temas propuestos para toda la segunda unidad. Bien, entonces comencemos hablando de transformadores trifásicos, ¿sí? Antes de hablar, les sugeriría yo tomar su cuaderno de circuito 2 y repasar qué es un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Que ahí está una figura donde se representa realmente un sistema trifásico, ¿sí? Miren, hay una fuente de voltaje conectada en Y, ¿verdad? Que también se le llama estrella, y hay una carga conectada en delta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en un sistema trifásico aparecen varios valores, ¿verdad? ¿Sí? Aparecen valores diferentes a lo que estamos acostumbrados en un sistema monofásico, ¿verdad? Por ejemplo, en un sistema trifásico aparece lo que es el voltaje de fase y también aparece lo que es un voltaje de línea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces repasen cuál es la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? Es algo de circuito 2, ¿verdad? Eso lo tuvieron que haber visto en circuito eléctrico 2, ¿verdad? Eso no es máquinas eléctricas, ¿verdad? Bien, también en un sistema trifásico aparece lo que es corriente de línea, ¿verdad? ¿Sí? Y también esa corriente de línea es diferente a la corriente de fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean cuál es la diferencia, ¿verdad? Y por qué es diferente, ¿verdad? A veces no es diferente, ¿verdad? A veces es igual, ¿verdad? Pero eso depende de la conexión, ¿verdad? Así que yo les sugeriría entonces repasar un poco lo que es sistemas trifásicos, ¿verdad? Que es lo que vieron en el último, si mal no recuerdo, en el último parcial de circuito 2. Porque aquí en máquinas eléctricas lo que vamos a ver nosotros es el transformador trifásico, ¿verdad? Entonces vamos a poder analizar un transformador trifásico. Recuerden, este es el que vimos en toda la primera unidad, ¿verdad? Ese es un transformador monofásico, ¿verdad? Como ven, solo tiene dos terminales arriba, ¿verdad? Una línea viva y una línea neutra, ¿verdad? Y abajo tiene tres para dos líneas vivas y el neutro que es la terminal del centro. Bien, ahora lo que vamos a ver es un transformador trifásico que es este de la derecha, ¿verdad? Ven que tiene tres terminales arriba donde se conectan las tres líneas de alta tensión, ¿verdad? Y tiene cuatro terminales en la parte, en una de las caras, ¿verdad? En la parte lateral, ¿sí? Representan las tres fases más el neutro, ¿verdad? X0, ¿sí? Es el que está, miren que incluso está conectado a la carcasa y es el que se conecta a tierra, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el neutro, ¿verdad? La línea neutro, ¿verdad? Y de ahí todas las demás son las otras terminales. Entonces vamos a analizar ese transformador ahora, ¿verdad? ¿Sí? Miren que si se preguntan cómo está hecho este transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿O qué hay dentro de este transformador? Pues recuerden que el transformador es un circuito magnético, ¿verdad? Entonces es un núcleo, ¿sí? Doble ventana, miren, es un núcleo, en el cual ahora están enrollados tres devanados primarios y tres devanados secundarios, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes hayan estado acostumbrados a ver algo así, ¿verdad? Sí, simplemente dos devanados, a uno le llamamos primario y a otro le llamamos secundario. Ahora quiero que vean los devanados de color rojo, que son todos los devanados primarios de las tres fases, ¿verdad? Y por eso le llamamos A, B y C, ¿verdad? Son tres fases. I mayúscula representa el devanado primario y minúscula representan el devanado secundario. Entonces, miren que los de color azul, estos de abajo, es el secundario respectivamente de
el devanado de color rojo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el primario para la fase A es ese devanado de color rojo, y el secundario para la fase A es ese devanado de color azul, ¿verdad? Entonces, un transformador trifásico, ¿sí? Lo que hay dentro es un circuito magnético doble ventana, como lo que analizamos, ¿verdad? Incluso en el examen, era un doble ventana. Eh, sí. Eh, entonces, solo que ahora están enrollados tres devanados primarios y tres devanados secundarios, ¿verdad? Y así es como vemos las tres fases, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces sigamos analizando. Este transformador, miren que ustedes lo pueden encontrar en un nivel de distribución por su capacidad, ¿verdad? ¿Sí? Pero el análisis y la construcción es exactamente igual a este transformador que estaría en una subestación eléctrica, ¿verdad? ¿Sí? Miren que ahí están las tres terminales, esas tres que ven ahí ustedes, ¿sí? Esas tres terminales son las líneas de baja tensión, ¿verdad? ¿Sí? Nadie les tiene que decir, ¿verdad? Ustedes fácilmente lo pueden identificar, ¿verdad? Un transformador trifásico, donde esas son las de baja tensión, porque miren las otras son mucho más grandes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son las líneas de alta tensión, ¿verdad? ¿Sí? Miren que solo ven dos, ¿verdad? Pero realmente una está cubierta, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que haber otra ahí atrás, ¿verdad? Que no se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que no la ven, solo ven dos terminales de alta tensión, pero debe haber otra, ¿verdad? Porque es un transformador trifásico, ¿verdad? Entonces llegan tres líneas de alta tensión y salen tres líneas en baja tensión, ¿verdad? Y lo que hace el transformador es transformar. Bien, si queremos detallar esa subestación, ahí hay varios elementos con los cuales, de hecho, hay otra clase que se llama plantas y subestaciones, ¿verdad? Donde se analizan todos esos elementos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a enfocar en el transformador. Por ejemplo, miren este cilindro que está arriba del transformador. Ese es un transformador de instrumentación, ¿verdad? Y sirve para tomar ciertas lecturas del transformador principal que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, también tenemos una caja de control, ¿verdad? ¿Sí? También tenemos las protecciones, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos un pequeño transformador aquí también. Entonces, lo que quiero que vean es que aquí tenemos las barras de voltaje, ¿verdad? Sí, que están por aquí, ¿verdad? Estoy aquí. ¿Sí? Entonces, y quiero que vean que también hay tres líneas que llegan ahí, ¿verdad? Bueno, hay mucho que hablar aquí, ¿verdad? Ahora, no nos vamos a enfocar en todo eso porque eso corresponde a otra clase, ¿verdad? ¿Sí? Es toda una clase, ¿verdad? Hablar de todo eso. Entonces, lo que nosotros nos vamos a enfocar es en el transformador, ¿verdad? Esta máquina que está ahí y que transforma el nivel de alta tensión a baja tensión, ¿verdad? ¿Sí? De ahí todo lo demás ustedes lo van a analizar en otras clases, ¿verdad? ¿Sí? Bien, fíjense que este es un transformador trifásico, este es un transformador trifásico, pero la operación, y bueno, y los dos operan como transformadores trifásicos, ¿verdad? Sin embargo, con tres transformadores monofásicos, así como ustedes ven en esa figura, yo puedo crear un sistema trifásico, ¿verdad? Puedo crear un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Con tres transformadores monofásicos, yo puedo, los conecto, los puedo conectar de forma trifásica, ¿verdad? Y crear y operar en un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Y a esto se le llama banco de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Estos tres se les da el nombre de banco de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? No es un transformador trifásico construido, ¿verdad? ¿Sí? Miren que son tres transformadores monofásicos, pero puedo hacer que operen como transformador trifásico y por eso es que se le llama banco de transformadores, ¿verdad? Y esta es la forma. Miren, cada uno de ellos, como ustedes saben, cada uno de esos transformadores, su circuito se construye de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Un devanado primario, que es el de color rojo, y un devanado secundario, que es el de color azul, ¿verdad? Pero si yo tengo los tres, entonces, y los conecto, ¿verdad? ¿Sí? Yo podría eh,
¿sí? Yo podría realizar el mismo trabajo que realiza un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Y a eso se le llama banco de transformadores. Bien, bueno, fíjense Ingeniero, que para una entrar, pregunta. ¿sí? Esas ¿Alguna letras pregunta? R, S, N, T, ¿qué abreviatura o qué es lo que significan? RST simplemente es la secuencia, ¿verdad? ¿Sí? Es una secuencia que se utiliza en un sistema trifásico, ¿verdad? Eso no corresponde mucho a la clase, pero son tres fases, ¿verdad? La fase R, la fase S y la fase T, ¿verdad? Eso es lo que tú tendrías que analizar aquí, ¿verdad? Entonces hay una secuencia RST y hay otra secuencia que es ABC, ¿verdad? Pero eso corresponde a sistemas trifásicos, ¿verdad? ¿Sí? No sé si lo abarcaron en circuito 2, pero eso es más que todo una clase de sistemas trifásicos, ¿verdad? Lo que tienes que saber es que R es una fase, la fase A, pues en este caso se le llama R, ¿verdad? S es otra fase y T es otra fase, ¿verdad? N es el neutro, ¿verdad? ¿Sí? Mira que del otro lado es R minúscula, se usa esa nomenclatura, ¿verdad? O sea, es el secundario de la fase R, S minúscula, N minúscula y T minúscula, ¿verdad? ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bien, entonces para entrar un poco en materia y para que recuerden un poco sistemas trifásicos, ¿me pueden decir qué conexión hay ahí? ¿Qué conexión ven ustedes en el primario, que son las líneas, los devanados de color rojo, y qué conexión trifásica, obviamente, ven en el secundario, ¿verdad? Que son las líneas de color azul, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me podría decir? En el primario creo que hay una estrella. Ujú. ¿Sí? ¿Y el Bueno, en el secundario? secundario también, creo. Sí, me parece bien, ¿verdad? Me parece bien. Un buen... eh, sí, bueno, eso es conocimiento, ¿verdad? Hay que saber cómo se forma una estrella, una conexión estrella, ¿verdad? Sí, y hay que saber cómo se forma una conexión delta, ¿verdad? Que son las más comunes en sistemas trifásicos, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, de forma correcta lo dijo el compañero, miren, es una estrella-estrella, entonces decimos que ese banco de transformadores está conectado en estrella en el primario y estrella en el secundario, ¿verdad? Y lo representamos como dos yes, así como aparece en la parte superior de la figura, ¿verdad? Bien, ¿cómo sabe el que es una estrella, verdad? Bueno, tienen que recordar, ¿verdad? El circuito 2, ese es un conocimiento que aprendieron allá, ¿verdad? Pero vamos a recordar rápidamente aquí. Entonces, una de las terminales va conectada a la fase, ¿verdad? Ah, y la otra terminal del devanado, miren, que se conecta a un elemento común, ¿verdad? Que le llamamos neutro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es la conexión estrella, ¿verdad? Una de las fases, miren, la fase S va conectado a la terminal B, ¿verdad? Y la otra terminal, ¿sí? De ese elemento, que es un transformador en este momento, va conectado a un elemento común, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren que todas, la segunda terminal de todos los devanados va conectado al elemento común, que es el neutro, ¿verdad? Y la otra terminal, podríamos decir, va conectada directamente a la línea, a la fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces esa es conexión estrella, ¿verdad? Y del otro lado, el secundario, tenemos lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Recuerden, como yo me lo aprendí, es que existe un elemento común, ¿verdad? ¿Sí? Que conecta los elementos, ¿verdad? En este caso, los transformadores, ¿verdad? Entonces existe un elemento común que se le llama neutro, que conecta una de las terminales de los tres devanados, ¿verdad? Entonces, eso es la conexión estrella, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bien, entonces miremos, aquí hay varias figuras, que es un ejemplo típico que ustedes van a encontrar, tal vez, a menos que su residencial, en la entrada de su residencial pueden encontrarlo porque un sistema trifásico tiene mayor capacidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos encontrarlo en la entrada de su residencial o en una área industrial, ¿verdad? O en el bulevar, ¿verdad? En los bulevares, ¿sí? Ahí los podemos encontrar también, ¿verdad? Miren que son tres transformadores monofásicos. Eh,
Si ustedes lo ven, obviamente ustedes ven 3 transformadores monofásicos, pero a eso se le llama banco de transformadores. Y el sistema que está ahí es un sistema trifásico, ¿verdad? Eso es un sistema trifásico porque esos 3 transformadores se conectan de forma trifásica para operar como un transformador trifásico, ¿sí? Miren, esa es una, esta es otra, ¿verdad? Otra imagen, ¿sí? Que es muy típica que pueden encontrar. Y esta es otra, ¿verdad? Ya con un poco de ahí las... Bueno, está en inglés, ¿verdad? Pero creo que fácilmente lo pueden entender. Bien, ¿qué les parece Mira, sí, alguna pregunta? pero eso lo hacen porque es más económico poner 3 transformadores monofásicos o porque que no ponen Sí, uno. buena pregunta, ¿verdad? Miren que cuando usamos un banco de transformadores y cuando usamos un transformador trifásico, ¿verdad? Esa sería otra pregunta, ¿verdad? ¿Sí? En la misma línea, ¿verdad? Entonces, miren, los transformadores trifásicos construidos, ¿verdad? De forma trifásica, o sea, se construye para que sea un transformador trifásico, ¿verdad? Generalmente se utilizan para mayor capacidad, ¿verdad? Y generalmente ustedes los van a encontrar en las subestaciones eléctricas, ¿verdad? ¿Sí? En subestaciones eléctricas o en la industria, ¿verdad? O en altos consumidores, ¿verdad? Que son industrias o comercios, ¿verdad? ¿Sí? Que consumen gran cantidad de energía y requieren transformación en grandes capacidades, ¿sí? Entonces ahí es donde se utiliza el transformador trifásico. Para cantidades no tan grandes, vamos a decir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ven que este de 15, ya vamos a entrar en materia, este de 15, miren cada uno, o sea que la capacidad de ese banco es 45, ¿verdad? KVA, ¿verdad? Porque cada uno es de 15 KVA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 45, pueden decir ustedes, pero sí es bastante, ¿verdad? 45 kVA sí es bastante, pero si lo comparamos con 300 kVA, que puede ser el de un transformador de subestación, entonces es una cantidad menor, ¿verdad? Sí, entonces contestando la pregunta, generalmente cuando no tenemos o para capacidades no tan grandes utilizamos el banco de transformadores. También una ventaja de esto es que si uno de los transformadores se daña, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente adquirimos el mismo, ¿verdad? Y lo reemplazamos, ¿verdad? Y podemos, eh, y es algo que no sale tan caro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No se gasta tanto dinero, ¿verdad? Si uno de los transformadores se daña, de nuevo lo podemos reemplazar, ¿verdad? ¿Sí? No es lo mismo que se dañe todo el transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Que no hay forma de repararlo, ¿verdad? Ya les conté la historia de por qué no se reparan transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se daña todo este transformador, aunque sea uno de los devanados, aunque sea, ¿sí? Solo uno de los devanados, no hay forma de repararlo. Hay que reemplazarlo, todo el transformador trifásico, y eso sale más caro, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, ¿verdad? En pequeñas, bueno, no pequeñas, en cantidades no tan grandes, ¿verdad? Sí, se utiliza el banco de transformadores, ¿verdad? Sí, sale más económico, ¿verdad? Sí, contestando la pregunta, sale más económico utilizar el banco de transformadores, ¿sí? Para cantidades 50 kVA, ¿verdad? 30 kVA, ¿verdad? Sí, hasta 100 kVA podríamos decir, podemos utilizar un banco de transformadores. Ya después, sí, se utiliza el transformador trifásico, ¿verdad? Que es el que vimos arriba. Bien, eh, bueno, entonces les contaba que, miren, cada uno tiene, de esos transformadores monofásicos, tiene una capacidad, ¿verdad? Es de 15, ¿verdad? KVA, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Entonces, la capacidad total de este banco de transformadores es la suma de las tres, ¿verdad? Sería 15 más 15 más 15, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que yo dije 45, ¿verdad? Es la capacidad, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece si observamos esta figura y tratamos de ver, de nuevo, repasando los sistemas, las conexiones de sistemas trifásicos, tratamos de ver qué conexión trifásica existe ahí, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos ver solo observando, ¿verdad? ¿Sí?
ingeniero de la segunda, no sé, pero la tercera me parece que también es una estrella, la tercera imagen que tiene. No sé si estoy en lo ¿Cuál? correcto. Esta. La tercera es, Sí, esta. Bueno, miremos esta. Se ve la más... no más eh, clara. sí, entonces en el lado de alta tensión, bueno, el lado de alta tensión son estas líneas que casi no se ven, ¿verdad? Son las líneas de arriba, ¿verdad? Esas de color gris. Esta es la parte de alta tensión, ¿verdad? Esa casi no se ve, pero sí parece un delta, fíjense, sí, en la parte de alta tensión es un delta. Bueno, ahí está, ¿verdad? Delta, en el primario delta dice. Pero no lo digo por eso, sino porque miren que esta terminal de uno de los transformadores va conectada a la otra terminal del otro transformador y así sucesivamente. Miren, entonces la segunda terminal del transformador va conectada a la otra terminal del tercer transformador. Y de ahí este transformador, me imagino que la terminal va a ir conectada aquí, ¿verdad? Entonces se ve un delta, ¿verdad? En el primario. En el secundario sí creo que claramente se ve que es una estrella, ¿verdad? ¿Sí? Una conexión estrella. El secundario son esas líneas de color negro que ustedes ven, ¿verdad? Claramente se ven, ¿verdad? Y claramente se ve el elemento común, que es esa línea horizontal que ustedes pueden ver ahí arriba, ¿verdad? ¿Sí? De color negro, miren, esa línea es un elemento común, ¿verdad? Que conecta los tres transformadores, a eso se le llama neutro, y esa es una conexión estrella. La otra terminal, que no está conectada al elemento común, va a dar a cada una de las fases, ¿verdad? ¿Sí? A la línea viva de cada una de las fases. Miren. Entonces, sigamos esta, miren. Va a dar a una de las fases, esta otra viene del transformador y va a dar a otra de las fases. Y la tercera debe venir del tercer transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a esta conexión le llamamos delta estrella, ¿verdad? Delta en el primario, estrella en el secundario. Sí, hay unos fusibles, ¿verdad? También de protección. Y está la estructura, que es una A3, ¿verdad? A3 con remate, así se le llama, ¿verdad? Bueno, déjenme ver si es, no, no es con remate, sí, sí es con remate, ¿verdad? Aquí se ve que la línea no es continua, pero esa es otra clase también, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Es una A3, porque llegan las tres líneas, ¿verdad? Las tres líneas vivas, miren, que caliente se le llama ahí, ¿verdad? Hot, ¿verdad? Pero son líneas vivas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es la parte de alto voltaje. Miren la estructura, eso lo van a ir aprendiendo, tal vez en otra clase, ¿verdad? Y lo que nos va a interesar aquí es los tres transformadores que aparecen ahí. Y de ahí miren que cambia a 208 o 480. Bien, este del centro casi no se ve bien, ¿verdad? Casi no lo veo bien, pero me parece que es, vamos a ver en el secundario, no está tan claro, ¿verdad? Si hay un elemento común, me parece que es, bueno, no, no se ve, ¿verdad? Ahí habría que analizarlo mejor, ¿verdad? Si vemos el secundario, parece que hay un elemento común, fíjense, en el secundario, parece que el secundario está conectado en estrella, ¿verdad? Pero si queremos estar seguros, tendríamos que estar ahí y irlo a analizar, ¿verdad? Subirnos y verlo, ¿verdad? Y en el primario, en la parte de alta tensión, miren que ahí baja la línea, esa línea de color negro que ven ustedes, es la línea viva, ¿verdad? Que baja hacia el transformador y parece que el transformador es que no se ve, ¿verdad? Eh, vamos a ver. Sí, muy difícil de ver en el primario y el secundario también, ¿verdad? Pero parece estrella en el secundario, ¿verdad? Y este de acá, este sí, de nuevo, es una estrella en el secundario, miren, ahí está el elemento común, esa línea de color negro que ustedes ven ahí, de hecho hay dos líneas, ¿sí? Esa y la otra, y en el primario casi no se ve, pero parece que es estrella también en el primario porque no veo la línea que va de un transformador al otro, ¿verdad? Sí. Para que fuera delta tiene que ir de la terminal de un transformador
por ejemplo, de esta terminal tendría que ir a la terminal del otro transformador. Y esa es una conexión delta, ¿verdad? Y no la veo, entonces me parece que es una estrella, ¿verdad? ¿Sí? El del centro no estoy muy seguro. El de la izquierda sí es estrella, y el de la derecha es delta estrella, ¿verdad? ¿Sí? Bien, eso para que recuerden un poco, ¿verdad? Bueno, entonces, Pero, ¿cómo lo ven? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? sí, ¿qué estructura sería la del poste de en medio? A diferencia con el tercero que dijo que es A3 con Remate, remate. ¿verdad? Sí, porque termina. Esta es una A33, ¿verdad? Sí. A33, la estructura. Solo estoy hablando de la estructura, ¿verdad? O sea, del poste y de los componentes que van ahí, ¿verdad? A33, porque llegan tres líneas y salen tres líneas primarias, ¿verdad? Estoy hablando de la línea de arriba, ¿verdad? La línea de alto voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Vean que llegan tres líneas y salen tres, ¿verdad? O sea, siguen, las tres líneas siguen en el poste, ¿verdad? Y se toma, ¿sí? De esas líneas se toman y se bajan al transformador para que transforme, ¿sí? Los niveles de voltaje a un nivel de distribución, ¿verdad? Un nivel residencial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la estructura de arriba del poste es una A33, ¿sí? Y esta es una A3 nada más, ¿verdad? Con remate, ¿verdad? Se le llama remate porque no continúan las líneas, ¿verdad? Pero de nuevo, eso lo aprenden eso se aprende o en el campo o tal vez llevan una clase que les enseñe eso, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Miren que esta es otra, ¿verdad? Bueno, no me quiero meter, estamos en clase de máquinas eléctricas, ¿verdad? Pero miren que esta es otra estructura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No es lo mismo que esta de acá, ¿verdad? Miren que esta, las dos líneas van en los extremos, ¿verdad? ¿Sí? Dos líneas vivas van en los extremos y una va en el centro, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que esta, no, ¿verdad? Dos van de un lado, ¿verdad? Y la otra va en el otro extremo, ¿verdad? Fíjense que todo tiene análisis, ¿verdad? Porque ahí hay un campo magnético que está influyendo, entonces se hace ese estudio también, ¿verdad? O sea, pero esa es otra clase, ¿verdad? Tal vez en líneas de transmisión, ¿verdad? O en análisis de sistemas de potencia, vean eso, ¿verdad? Sí, porque eso es, hay que hacer el estudio del campo magnético que va ahí y tú estudias, entonces analizas y ves cuál es la mejor forma de conectar. No, no se conecta de forma aleatoria, ¿verdad? No es como yo quiero, ¿verdad? Sí, sino que depende eh, depende del campo magnético y depende porque el campo magnético, bueno, eso es una gran cantidad de voltajes lo que hay ahí y genera un campo magnético grande también que se perjudican entre sí, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a dejar así. No quiero hablar más de eso porque es toda una clase, ¿verdad? Sí. Es toda una clase. Solo para terminar, les voy a decir que nunca van a encontrar en estas estructuras que las líneas formen 45 grados, ¿verdad? O sea, curvas de 40, que una línea tenga una curva de 45 grados, ¿verdad? ¿Sí? Nunca la van a encontrar, ¿verdad? Bueno, más, sí, más de 45, ¿verdad? 45 o más de 45, por ejemplo, 90 grados, ¿verdad? Que la línea vaya ahí, la línea viva esté en línea recta y de repente haga un giro de 90 grados, ¿verdad? Eso no lo van a encontrar por las pérdidas que se generan en calentamiento por el campo magnético, ¿verdad? Bueno, pero eso es otra historia, ¿verdad? Es toda una clase. Bien, entonces sigamos. Lo que ustedes mirarían, miren, desde abajo. Esto es algo típico que van a ver. Entonces desde abajo miraríamos esa estructura, ¿verdad? Tres transformadores, ¿sí? Que se le llama banco de transformadores y que ustedes pueden encontrar de nuevo en la entrada de su colonia, ¿verdad? O pueden encontrar en el bulevar, ¿verdad? ¿Sí? O en la entrada de un centro comercial, ¿verdad? ¿Sí? O una industria, ¿verdad? ¿Sí? O un gran edificio también, ¿verdad? Miren, entonces le llamamos un sistema trifásico completo,
generalmente eso se llama sistema trifásico, ¿verdad? Un banco de transformadores. Pero también existe la posibilidad de que solo hayan dos, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjense que lo interesante de esto es que solo hay dos transformadores monofásicos, pero el sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo interesante, ¿verdad? Que solo tengo dos transformadores y el sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? Obviamente tiene sus ventajas y desventajas. Y a esa conexión se le llama delta abierto, ¿verdad? Que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita solo se los voy a enunciar, ¿verdad? Pero bien, entonces ustedes perfectamente pueden ver esto en cualquier sistema eléctrico de distribución, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora ya saben a qué se refiere, ¿verdad? ¿Sí? Por lo menos eh, la idea de toda esta unidad es entender bien el funcionamiento de esos transformadores, ¿verdad? Bien, bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. Bueno, entonces, si quieren, tomemos 5 minutos de descanso. Sí, vamos a ver conexiones, vamos a hablar de conexiones después y vamos a entrar un poco en materia. Entonces, si quieren, tomemos 5 minutos. Sí, y voy a volver a activar el micrófono a las 2 de la tarde para continuar, ¿verdad? Sí.
Bien, estamos de vuelta. Entonces, bueno, entonces, miren que aquí tenemos los dos transformadores, ¿verdad? Está el banco de transformadores, que esto es, ¿sí? La representación como circuito magnético. Y está el transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo que quiero que vean es que cualquiera de los dos que tengamos, el circuito equivalente que vamos a dibujar va a ser el mismo, ¿verdad? Va a ser este de acá, miren. Ya sabemos cuál es el circuito equivalente de un transformador, ¿verdad? ¿Sí? Que es este de acá, ¿sí? Entonces miren que, o sea, si ustedes ven, esto es un transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces simplemente se representa por su circuito equivalente, ¿verdad? Aquí lo ven un poco diferente porque vean que eh, bueno, ahí está la rama del núcleo, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿verdad? Y del lado derecho está la Z equivalente del transformador. Como hay tres, ¿verdad? Entonces lo podemos representar de esta forma y ahí está la conexión trifásica que los une, ¿verdad? Igual, si es uno de estos, ¿verdad? Un transformador trifásico, vean que cada uno de las fases tiene su devanado primario y tiene su devanado secundario. Así que de las dos formas, de cualquiera de los dos que tengamos, transformador trifásico o banco de transformadores, su circuito equivalente va a ser este de acá, ¿verdad? Entonces ven que este primero está conectado en YY, ¿verdad? Y este segundo, ¿en qué está conectado? ¿Quién me podría decir cómo está conectado este segundo circuito? Este también es un circuito equivalente, solo que con otra conexión, ¿verdad? Entonces, Creo que está en delta delta. sí, delta, delta, vamos a ver. Sí, 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 sí es delta, ¿verdad? Delta, delta, porque la segunda terminal, miren, lo pueden ver así, del primer transformador está conectada a la primer terminal del segundo transformador, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Sí? La segunda terminal de un transformador está conectada a la primer terminal del otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces miren, la segunda terminal y va conectado hasta arriba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces delta en el primario y el secundario es exactamente igual, así que es un delta delta, ¿verdad? Entonces, el circuito equivalente del transformador lo dibujamos y también dibujamos la conexión que corresponde, cómo está conectado. Entonces puede ser estrella estrella, como es este del lado izquierdo, o puede ser delta delta. Y también lo podemos combinar, ¿verdad? Puede ser delta estrella o puede ser estrella delta. Sí, entonces hablemos un poco más directo de las conexiones trifásicas en transformadores. Bien, entonces, antes de comenzar a hablar de las conexiones trifásicas, quiero que recuerden que cuando estamos hablando de un sistema trifásico aparecen otros conceptos adicionales a los conceptos que nosotros ya hemos definido, ¿verdad? Lo que quiero decir es que antes nosotros decíamos voltaje, corriente y potencia, ¿verdad? Ahora no podemos decir solo voltaje, corriente y potencia, ¿verdad? Tenemos que decir voltaje de línea, bueno, voltaje de línea a línea es el nombre, ¿verdad? O voltaje de fase, ¿verdad? Son dos voltajes diferentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y también aparece el concepto de corriente de línea a línea y corriente de fase, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, corriente de línea, ¿verdad? Solo se llama corriente de línea. Y corriente de fase, ¿verdad? Y también aparece el concepto de potencia trifásica, ¿verdad? Entonces tenemos potencia monofásica y tenemos potencia trifásica, ¿verdad? Entonces estos conceptos aparecen, ¿verdad? Eso ténganlo presente. Y obviamente si es un sistema trifásico y alguien les pregunta a ustedes cuál es el voltaje, ustedes les tendrían que decir cuál, ¿verdad? Voltaje de línea a línea o voltaje de fase, ¿verdad? Porque están los dos, ¿verdad? Y aunque a veces por el tipo de conexión es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Mejor piensen que siempre es diferente, ¿verdad? ¿Sí? No necesariamente es igual, ¿verdad? Eso va a depender de la conexión, de hecho, ¿verdad? Y las conexiones más comunes, como les había mencionado, son conexión estrella y conexión delta, ¿verdad? Bien, entonces aquí les dejo una pregunta, miren. ¿Es igual una conexión delta-delta a estrella-estrella,
¿Qué creen ustedes? Así, en un transformador, ¿verdad? Trifásico, es lo mismo conectar estrella-estrella a conectarlo delta-delta. No, cambian los valores. Ahí. ¿Sí? ¿Alguien más? Si quiere decir, ¿alguien más que quiera participar? En el Bueno, delta-delta, el voltaje de línea con el voltaje de fase son los mismos. Mientras que en el estrella-estrella, el voltaje varía de línea con el de fase. Y en estrella-estrella, la corriente de línea es la misma como la corriente de fase, pero en el delta no, varía. Cambia, ¿verdad? Sí. Sí, me parece bien. Las dos personas que participaron, está bien. Pero, ¿qué les parece si lo analizamos, verdad? Entonces, miren, les dejo esta figura. Esta figura es del libro de Fitzgerald, ¿verdad? Sí. Me gusta porque ahí resume todas las conexiones más comunes, ¿verdad? Sí. La estrella-estrella, delta-delta, delta, estrella-delta y delta-estrella, ¿verdad? Sí. Miren, si quieren veamos una, nada más. Sí. Esta de acá. Y quiero que vean que no dibuja los transformadores por conveniencia, ¿verdad? Sí, por hacer la figura más fácil de ver, ¿verdad? Sí. Pero realmente ahí están los transformadores y ahí están los devanados, ¿verdad? Entonces realmente el circuito equivalente debería dibujarse así, ¿verdad? Si quieren vamos a una página en blanco. Realmente el circuito debería dibujarse así, ¿verdad? ¿Sí? Donde dibujamos los devanados, ¿sí? Y ahí están las tres fases, ¿verdad? A, B y C, ¿verdad? ¿Sí? Y del otro lado, si quieren voy a dibujar ¿cuál hacemos? Entonces siempre me gusta demostrar dos y ustedes demuestran los otros dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué quieren que hagamos? ¿La primera fila o la segunda fila, ¿verdad? ¿Sí? ¿O quieren que hagamos la primera columna o la segunda columna, ¿verdad? La segunda columna, ingeniero, por favor. La segunda columna, esta. Delta estrella con un estrella, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, al final ustedes tienen que estudiarlo, ¿verdad? Tienen que analizarlo, háganlo despacio y lleguen a esos mismos valores, ¿verdad? Entonces, si quieren, voy a comenzar dibujando un estrella, entonces. ¿Sí? Entonces voy a dibujar una estrella del secundario. Entonces aquí están. Fíjense que a veces yo uso la notación A', B' y C', ¿verdad? ¿Sí? O se usa minúscula, entonces, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero lo que significa, ¿sí? Es que esta es la fase A, ¿verdad? ¿Sí? Y este es el devanado correspondiente a la fase A, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y esta es la fase B, entonces, miren, y aquí está el devanado correspondiente a la fase B, y así sucesivamente con la fase C, ¿verdad? ¿Sí? Miren que ahí incluso me falta, ¿verdad? Sí, incluso me falta, ni siquiera lo voy a dibujar de color rojo. Dibujar la terminal con punto del transformador, ¿verdad? Sí. Esto lo vamos a ver también, ¿verdad? Sí. Entonces, inicialmente lo voy a dibujar así y les voy a comentar
que no es lo mismo tener ese sistema a que yo tenga esto, ¿verdad? ¿Sí? A que yo tenga esto, ¿verdad? La terminal con marca. Miren que lo que hice fue cambiar, ¿verdad? Cambié la terminal con punto del transformador. Ahora todas están conectadas al neutro, ¿verdad? ¿Sí? Que ahí también lo pueden dibujar, ¿verdad? A veces se dibuja, a veces no se dibuja, ¿verdad? Como ustedes quieran, ¿verdad? Pero sabemos que ese es el neutro, ¿verdad? Entonces miren que ahora todas las terminales con punto conectan al neutro, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces eso quiero que vean que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que tener, digamos, las marcas aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que las terminales con punto vayan hacia cada una de las fases, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama secuencia de fase, ¿verdad? O índice horario, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, hoy solo se lo voy a enunciar, solo les voy a decir que lo vamos a hacer así. Y en otra clase, tal vez en una semana, estemos viendo ese tema y vamos a analizar cuál es la diferencia, ¿verdad? También ustedes pueden cambiar solo una, fíjense. Esta es otra conexión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esa sería otra conexión también, ¿verdad? Del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y así sucesivamente ven que pueden jugar, bueno, entre comillas jugar, ¿verdad? Pero realmente se debe conectar como esté especificado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, inicialmente lo vamos a conectar en esta secuencia, ¿verdad? ¿Sí? Así, ¿verdad? Todas las terminales con punto van hacia cada una de las fases, ¿verdad? Ingeniero, Sí, eh, sería, sería el H1 de cada transformador ahí, la terminal con punto para para la línea primaria. ¿cómo la línea primaria? No, no entiendo. La línea de alto voltaje puede estar en cualquier lado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, la línea de alto voltaje. No, no, puede estar en cualquier lado, ¿verdad? No he dicho nada respecto a eso, pero el transformador puede ser un transformador que cambie de un alto nivel de voltaje, ¿verdad? Que reduzca, ¿verdad? O puede ser al revés, ¿verdad? ¿Sí? No hay ningún problema, ¿verdad? Puede ser que aquí haya bajo nivel de voltaje y aquí lo eleve, ¿verdad? Así que puede funcionar de las dos formas, ¿verdad? Bien, entonces comencemos analizando este transformador. Eh, Como ustedes saben, existe un voltaje de línea a línea, entonces, que es este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Que le llamamos voltaje de línea a línea, ¿verdad? Y también existe un voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Que sería este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Que se le llama entonces voltaje de fase, ¿verdad? Miren que este es el voltaje que toma el transformador y que entonces, como ya vimos, el transformador refleja hacia el otro lado, ¿verdad? Hacia su respectiva fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y lo refleja por la relación de voltajes del transformador, ¿verdad? Entonces acuérdense que la relación de voltaje del transformador dice que V1 entre V2 es igual a N1 entre N2 y por simplicidad, ¿verdad? A esto le llamamos A, ¿verdad? Entonces podemos ver que el voltaje 2 se puede escribir como V1 sobre A, ¿verdad? Va a ser igual al voltaje 2, ¿verdad? ¿Sí? Hay que recordar que V1 sobre V2 es igual a A, ¿verdad? Bien, entonces este voltaje, miren que llega aquí al transformador, es reflejado, ¿verdad? ¿Sí?
Y entonces aquí aparece un voltaje que llamamos V2, que es un voltaje de fase, ¿verdad? Entonces si quieren lo voy a llamar voltaje de fase, ¿sí? Que va a ser igual a V1 sobre A, ¿verdad? ¿Sí? Ahora quiero que vean que ese no es igual al voltaje de línea, ¿verdad? ¿Sí? Aquí también hay un voltaje de línea, miren, que es esto de acá, ¿sí? Que es BLL, ¿verdad? ¿Sí? Que sería Ricardo, el voltaje, ¿sí? ese voltaje de fase no llevaría ninguna plequita arriba para diferenciarlo. Bueno, si quieren llamémosle 2, ¿sí? O prima o 2, ¿verdad? Si quieren llamémosle 2, voltaje de fase 2, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí, voltaje 2 de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Voltaje 2 de línea a línea, ¿verdad? Ahora, bueno, como muchos de ustedes recordarán, existe una relación entre este voltaje de línea con respecto a este voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? De igual forma, en el primario existe una relación de este voltaje de línea con respecto a este voltaje de fase en una conexión Y, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién me puede recordar a qué es igual esa relación? Sí, si quieres se nos pongo más fácil, ¿sí? ¿A qué es igual esa relación? ¿Quién se acuerda? Creo que es multiplicar el voltaje de fase por raíz de 3. Sí, el voltaje, entonces la relación en una conexión estrella, ¿verdad? Es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Y esto es cierto para las conexiones en estrella, ¿verdad? Toda conexión trifásica en estrella, ¿verdad? Ahora, esto no lo voy a demostrar yo, porque esto lo tuvieron que haber visto en circuito 2, ¿verdad? Y ahí tuvieron que haberlo demostrado, ¿verdad? Entonces, yo no se lo voy a demostrar, pero si ustedes lo quieren demostrar, hagan una malla ahí, ¿verdad? Recuerden que aquí va a aparecer el voltaje de fase de la fase B, ¿verdad? Y este sería el de la fase A, ¿verdad? Entonces van a sumar esos dos y se van a dar cuenta de que ese voltaje de línea se puede escribir como raíz de 3 veces el voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Y de igual forma, entonces aquí yo, este voltaje de línea 2, voy a decir que es igual a raíz de 3 veces el voltaje 2 de fase, que es lo mismo que escribir raíz de 3 por B1 sobre A, ¿verdad? ¿Sí? Pero este B1, fíjense que este B1 tendría que haberle puesto como B1 de fase, ¿verdad? ¿Sí? Es este de acá, ¿verdad? B1 de fase, ¿verdad? Y ese B1 de fase, ¿sí? Es este de acá, se puede escribir como B1 de fase, se puede escribir como B de línea a línea, el voltaje 1 de línea a línea, sobre raíz de 3, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo eso, ¿sí? En vez de B1 aquí, voy a escribir el voltaje 1 de línea a línea sobre raíz de 3. Entonces, puedo cancelar la raíz de 3 y puedo encontrar que el voltaje de línea a línea 2 es igual a el voltaje 1 de línea a línea sobre A, ¿verdad? ¿Sí? Y esta era la expresión que quería llegar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, bien, entonces hagamos, si quieren, hagamos para poderlo comparar y para contestar esta pregunta, ¿verdad? Si quieren, hagamos el delta delta, ¿verdad? Que es esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes hagan estos dos primeros de aquí, ¿verdad? Entonces, para contestar esta pregunta, hagamos el delta delta, la conexión delta delta. Bueno,
Se puede hacer un análisis similar con corriente, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, hagan ustedes también el análisis de corriente, ¿verdad? Aquí va la corriente, ¿verdad? De 1 de fase, que en una conexión estrella es igual a la corriente 1 de línea, ¿verdad? ¿Sí? Y esa es la corriente que pasa por este transformador, esa es la que se refleja aquí, ¿verdad? Si quieren se los voy a hacer, ¿verdad? ¿Sí? Y esa corriente entonces que sale, que le voy a llamar I2 de fase, de hecho es exactamente igual a la corriente 2 de línea, ¿verdad? Sí, entonces recuerden que I1 sobre I2, la relación de corrientes del transformador, es igual a 1 sobre A, ¿verdad? O sea que I2 va a ser igual a A veces I1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este I2 yo lo puedo escribir como A por I1, ¿verdad? ¿Sí? I1 de línea, que es lo mismo que decir A por I1 de fase, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Porque es una conexión estrella, ¿verdad? Bien, entonces ese análisis se puede repetir para todas las demás fases, ¿verdad? Entonces, ahora pasemos, si quieren, a una conexión delta-delta, ¿verdad? Entonces voy a dibujar los 3 transformadores conectados en delta, ¿verdad? Entonces aquí están las fases A, B y C. Miren que la terminal con punto también influye, ¿verdad? Ya les voy a comentar más sobre eso. Voy a dibujar el secundario. Entonces aquí está A', B' y C', ¿verdad? Bien, de nuevo la terminal con punto influye, ¿verdad? O sea, si yo conecto así, ¿verdad? Sí, esto es otra conexión, ¿verdad? Sería otro análisis el que tendríamos que hacer, ¿verdad? Bueno, un análisis muy similar, pero resultado diferente, ¿verdad? Entonces la terminal con punto influye, ¿verdad? Donde esté conectada, ¿verdad? ¿Sí? No es lo mismo esa conexión a que yo haga esta conexión de color amarillo, miren. Eso es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Y aún que ustedes cambien una sola, ¿sí? Les va a producir un valor diferente, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y eso lo vamos a estudiar también, ¿verdad? De hecho, eso se llama índice horario grupo vectorial, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Bien, por hoy vamos a conectarlo de esa forma. Y si quieren, hagamos el análisis, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un voltaje de entrada, que le llaman voltaje 1 de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí miren, solo para seguir la misma notación. Entonces, voy a cambiar esos puntos, lo voy a colocar aquí. Para tener la misma secuencia de fase que tuvimos anteriormente, ¿verdad? Sí, sí, ahí está bien, ¿verdad? Sí, sí, ahí está bien. Bien, entonces ahí tenemos un voltaje de línea a línea, miren, este de acá. Y ese voltaje de línea a línea, bueno, aquí también tenemos un voltaje de fase, ¿verdad? Le voy a llamar B1 de fase, ¿verdad? ¿Sí? Pero quiero que vean que ese voltaje de línea a línea es igual a ese voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Ven que son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Por la conexión en delta, ¿verdad? Ahora, ese es el voltaje, ¿sí? Que se refleja del transformador y se refleja aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y se refleja por la relación del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el secundario aparece un B2 de fase, ¿verdad? ¿Sí? Y ese B2, obviamente, la misma relación del transformador, ¿verdad?
Entonces podemos encontrar que SB2 es igual a B1 sobre A. Entonces SB2 va a ser igual a B1 de fase sobre A, ¿verdad? ¿Sí? Y también aquí, ¿verdad? Aparece lo que es un voltaje de línea a línea, que le voy a llamar B2 de línea a línea, ¿verdad? Pero quiero que vean que ese voltaje de línea a línea es igual a B2, ¿verdad? ¿Sí? Es el mismo voltaje, ¿verdad? Lo ven, ¿verdad? Miren que el voltaje de línea a línea es todo esto, y eso es igual a B2, ¿verdad? Que es todo esto, ¿verdad? Por tanto, yo ese voltaje de línea a línea lo puedo escribir, que no voy a hacer aquí arriba, ese voltaje 2 de línea a línea lo puedo escribir como B2 de fase, que no es más que B1 de fase sobre A, pero B1, ¿sí? Ya vimos que B1 es igual a B1 de línea a línea, ¿verdad? Entonces, ese B2 de línea a línea es igual a B1 de línea a línea sobre A, ¿verdad? ¿Sí? Y si ven esa expresión, es igual a esta de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Comparen estas dos expresiones. ¿Sí? Miren esta expresión. Comparémosla con esta de acá. Y se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ven que es lo mismo, ¿verdad? Entonces les dejo de nuevo la pregunta, ¿verdad? ¿Es lo mismo conectar un delta-delta a una estrella-estrella? Y la respuesta es la siguiente, ¿verdad? La respuesta es, si ustedes conectan un estrella-estrella, obtenemos el mismo resultado que conectemos un delta-delta, que conectemos un transformador delta-delta, vamos a obtener el mismo resultado que conectándolo estrella-estrella, ¿verdad? Y ahí están las dos ecuaciones de color amarillo resaltadas que avalan ese resultado, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, lo que sucede dentro del transformador no es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Lo que sucede en el transformador no es lo mismo, ¿verdad? Así que en términos generales, si ustedes quieren contestarla estrictamente, decir sí o no la pregunta, entonces tenemos que decir que no, ¿verdad? No es lo mismo conectar un transformador delta-delta a conectarlo estrella-estrella, ¿verdad? Porque obtenemos el mismo resultado, sí obtenemos el mismo resultado al final, ¿verdad? Pero la conexión interna, lo que sucede internamente no es lo mismo, ¿verdad? Y aquí lo pueden ver fácilmente, ¿verdad? Miren que el voltaje de fase aquí, ¿sí? Es igual al voltaje de línea, ¿verdad? ¿Sí? En el delta, ¿verdad? El voltaje de fase, ven que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, ¿verdad? Pero en la conexión estrella, ¿verdad? El voltaje de fase no es igual al voltaje de línea, ¿verdad? Miren, el voltaje de línea es todo esto y el voltaje de fase es esto, ¿verdad? Entonces el voltaje de fase no es igual al voltaje de línea. Entonces no sucede lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Lo que sucede dentro del transformador no es lo mismo, ¿verdad? Bien, pueden hacer el mismo análisis con corrientes. Aquí también podríamos hacer el mismo análisis con corrientes. Si quieren, hagan ustedes. Solo les voy a adelantar un poco. Miren, aquí es la corriente de línea, pero aquí hay una corriente de fase, ¿verdad? Y hay una relación entre la corriente de línea con respecto a la corriente de fase, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de esa relación? En una conexión delta, bueno, les voy a decir, en una conexión delta, la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿verdad? Esa corriente de línea, esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Esta de acá, es la que se ve transformada por el transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces aquí aparece I2 de fase, ¿verdad? Y después aquí aparece I2 de línea, ¿verdad? Entonces vamos a decir que I2 de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente 2 de fase,
pero la corriente 2 de fase yo la puedo escribir en función de la corriente 1, ¿sí? Como I1 de fase, ¿verdad? Perdón, aquí me equivoqué, miren. Aquí es 1 sobre A, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la puedo escribir como A veces, ¿sí? Donde A es la relación de vueltas, ¿verdad? Por I1 de fase, pero esto no es más que A por I1 de fase, miren, puedo escribirlo como I1 de línea sobre raíz de 3, ¿verdad? O sea que esta corriente la puedo escribir como A por I1 de línea, ¿verdad? ¿Sí? Sí, me parece que llegué a una buena expresión, ¿verdad? Pero si no, pueden corregirme o traten de corroborarlo, ¿verdad? Ahí lo hice rápidamente. Bien, entonces para terminar, miren, eso es lo mismo que aparece aquí, ¿verdad? En el libro de Figueroa. Miren, ahí aparecen todas las relaciones. Y si aplicamos un voltaje de entrada B, ¿verdad? Y una corriente de entrada I, lo que vamos a obtener al final es el voltaje de entrada, ¿verdad? Sobre A es lo que va a ser el voltaje de línea y la corriente de línea va a ser a veces la corriente de entrada que apliquemos, ¿verdad? Eso en una conexión delta-delta, ¿verdad? Entonces, si vamos a la conexión estrella-estrella y aplicamos las mismas cantidades de voltaje y corriente, ¿verdad? Miren que vamos a obtener los mismos valores, ¿verdad? B sobre A en el voltaje de línea a línea en el secundario y a veces la corriente en la corriente de línea del secundario. Pero el proceso que ocurre dentro del transformador no es lo mismo, ¿verdad? Así que vamos a decir que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo con una conexión delta-delta que una conexión estrella-estrella. Sí, ¿alguna pregunta con respecto a este análisis que acabamos de hacer? Bien, si no hay preguntas, pues vean también ustedes el análisis Y delta, que es este de acá, y vean este análisis delta Y, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bien, miren que ahí directamente sí no llegamos a lo mismo, ¿verdad? Miren que el voltaje de salida, voltaje en el secundario, es B sobre raíz de 3 por A, y aquí es raíz de 3B por A, ¿verdad? Entonces ahí sí nada que ver, ¿verdad? Eso es menos, eh, todavía es menos similar, ¿verdad? Bien, bueno, esto para que se vayan familiarizando, traten de analizar ese gráfico. De nuevo, esta figura me gusta bastante porque resume todas las conexiones más comunes, ¿verdad? Entonces traten de tomar su tiempo para analizarlo y traten de entenderlas muy bien, ¿verdad? Porque esto es lo que vamos a hacer en toda la segunda unidad, ¿verdad? O con lo que vamos a trabajar en toda la segunda unidad, ¿verdad? Bien, miren que ahí aparece también lo que les acabo de explicar de cómo llegar a eso, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si no hay preguntas, por hoy terminamos. De nuevo, traten de entender, les insisto, ¿verdad? Traten de entender esto porque es lo que vamos a trabajar en toda la unidad, ¿verdad? Entonces, dediquen el tiempo suficiente para entenderlo muy bien, ¿verdad? Tienen que saber bien cómo reflejar, no solo reflejar voltajes, corrientes, impedancias, ¿verdad? Sino que
reflejarlo de acuerdo a la conexión, ¿verdad? De acuerdo a la conexión trifásica que tenemos, se va a reflejar o se hace un análisis diferente, ¿verdad? ¿Sí?